sirva un poco entonces esta presentación para platicarles de algunos temas. Tengo no sé cuántos minutos. No voy a dar lo que he hecho en 20 años, ¿no? Pero pues algunos cuantos temas agrupados, más o menos por temática y algunas posibilidades que veo que se podrían abordar a quien le interese conocer un poco más, ¿no? Y que se quisiera involucrar en alguno de los proyectos, pues yo veo que hay algunas oportunidades, o a lo mejor platicamos desde los temas y de los proyectos que se han hecho y de las oportunidades que veo, a lo mejor se les ocurre a alguien alguna otra oportunidad, algo que se podía también explorar. Y pues digo, con gusto y sin compromiso, ¿no? Pueden platicar conmigo y no, un ejercicio intelectual a lo mejor nomás, ¿no? De platicar y explorar posibilidades, pues ya con eso sería ganancia, ¿no? Bueno, a ver, primero agrupé algunas cosas en entornos urbanos, ¿no? Ya aquí hay tesis, los títulos de algunas tesis que a lo largo de algunos años he dirigido tienen que ver con problemas urbanos, ¿no? Por ejemplo, dice ahí conceptualización de la movilidad de habitantes de zonas urbanas. Les voy a platicar un poquito de problemáticas y cómo lo abordamos de la movilidad en zonas urbanas muy desfavorecidas. En la movilidad urbana hay un chorro de literatura, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver las particularidades, ¿no? Hicimos también un trabajo hace algunos años donde se instrumentaron automóviles, ¿no? Ya ven que los automóviles del 90 años para adelante tienen un puerto abajo donde está el volante por el tablero, un puerto que se llama OBD2, y entonces ahí se le puede, cuando lo llevan al mecánico y análisis por computadora o no sé qué, pues les conectan un aparatito y ahí les dicen lo que les está fallando, ¿no? Bueno, pues entre eso y unas tablets con celulares y demás, bueno, se instrumentaron automóviles para ver cómo pensar cómo manejaban las personas, ¿no? A veces piensa uno, no, yo manejo bien, y resulta que eres un cafre, ¿no? Y no te das cuenta y los sensores que se te pusieron pues te están diciendo que eres un cafre, ¿no? ¿Por qué? Porque incides en conductas agresivas de manejo como son frenones rápidos, cambios o acelerones o frenones rápidos, cambios intempestivos de carril, bueno, que hago muy rápido, en fin, varias cosas, ¿no? Entonces, eso es más o menos de lo que se trató eso. Bueno, con un poco ¿cómo se llama? Aprendizaje automático, pues la machine learning, se hizo también predicción espacio-temporal de la movilidad del usuario. Hace tiempo también hicimos trabajo sobre cooperación con un instituto en Francia sobre redes vehiculares, ¿no? VANETs, que le llaman, ¿no? Vehicular Area Networks. Pero a ver, déjenles, les platico un poquito del primero, de la movilidad, porque creo que se puede seguir haciendo cosas interesantes ahí, ¿no? Bueno, los otros también, pero bueno, vamos a ver. Como les decía, la movilidad urbana, ¿no? Cómo se mueven las personas, cómo nos movemos, estamos a través de las zonas urbanas, se ha estudiado muchísimo. La bronca es que si ustedes ven la literatura sobre movilidad urbana, se van a encontrar, a ver, como dice ahí, el 70% de todas las personas de la población urbana viven en entornos urbanos pobres en recursos, ¿no? En desarrollo y demás, ¿sí? Pero resulta que la gran mayoría de los estudios que se han hecho sobre la movilidad urbana se hacen suponiendo situaciones del primer mundo, ¿no? Ven ustedes los estudios que hay y dicen, no, es que equipamos una flota de taxis en Beijing o no sé dónde, con GPS y no sé qué, y bla, bla, bla. Tenemos una farm ahí de servidores para hacer analytics. Vale, pues, pero, ¿no? O sea, ¿cuándo vas a equipar aquí, no? Ven los mugreros de microbuses que tenemos en la ciudad.
apenas tienen frenos, pues, ¿no? GPS instrumentados y cosas, pues no es nuestra realidad, ¿no? O que no, pues que la población, todo el mundo traía su celular, pues, pero pues, no estamos, digo, a veces anda uno en el Oxxo ahí metiéndole un poco más alto, no vas a gastar tus datos, o por ejemplo, no, es que hicimos uno para personas marginales, bueno, pues, a lo mejor ahí, ¿no? Vamos a ver, pues sí, pero resulta que era en Londres, y resulta que los marginados eran los que viven en los barrios más lejanos, pero ¿cómo hicieron el estudio de su movilidad? Con la tarjeta del metro. ¿Saben, no? Pues los más marginados tenían metro, tenían una tarjeta inteligente con la cual la metían, con la cual se iba haciendo el rastreo de por cuáles estaciones del metro pasaban. Así se estudia la movilidad en esos entornos. Pero resulta que los entornos que nos interesan son entornos como estos, pues. Estos son fotos de acá de Tijuana, de una colonia que se llama Camino Verde, que puede ser una colonia en Cali, Colombia, puede ser en Venezuela, puede ser no sé, en cualquier país de Latinoamérica, o en la India, ¿no? Este es el tipo de entornos a los que nos estamos enfrentando, donde hay deslaves, donde hay perros, donde no hay casas caídas ahí, donde hay un cerro deslavado, que no es camino, pero por ahí circula la gente, porque pues, por ahí es donde se puede, ¿no? Que vas, la carretera, no hay banqueta y tú tienes que irte por les digo, todos esos son de Camino Verde, ¿no? O inventarte tus caminitos, porque pues se te hace muy complicado que vas con una carriolita de niño cargando tu bebé, no te vas a meter a donde está el tráfico, pues te metes por otras partes, pues no haces tus caminos. Ese es el entorno, que es la realidad del 70% de esa población que vive en zonas urbanas, que no toda la literatura la está ignorando completamente. O sea, como si no existieran, pues el 70% de esas personas están siendo ignoradas olímpicamente. La mayor parte del Ubicom y todas estas cosas asume situaciones de primer mundo, pues, literatura. Pareciera que nomás el primer mundo existe, ¿no? Y te dan siempre, digo, yo tengo dedicando mi Ubicom desde que hace 20 años entré aquí de investigador, pero sí es una crítica que es una autocrítica. Tenemos investigación en Ubicom que pensamos que todo lo vamos a resolver con tecnología, pues, ¿no? No, la tecnología no siempre resuelve todo. Bueno, en fin, y a veces podemos utilizarla, pero también para los entornos como estos, pues, ¿no? Pegándose a nuestras realidades. Bueno, en fin, se hicieron principalmente Alberto Ramos, financista, que trabajó en esto. No me voy a poner, es una arquitectura típica cliente-servidor, con algunos protocolos como MQTT, bla, bla, bla. Entonces, lo que hizo es básicamente, a ver, les dimos a gente de Camino Verde de esta colonia, nos fuimos, él se cruzó al Walmart de ahí de San Isidro, se compró unos celulares baratones de $20, ¿no? Se vino con una mochila llena de los celulares, los hackeó para que no se pudieran usar como celulares, que se viera nomás la pantalla, una pantalla así como esa, donde se viera la hora, cuánto te queda de batería, y te decía, tienes 30 días restantes. ¿Por qué? Porque se les prestaba por 30 días a las personas para que estuvieran haciendo censado. No tenía ningún chip, ¿no? No tenía ningún chip de celular, no está conectado, ¿no? Pero sí tenía el chip que ya traía el GPS, no tenía la tarjetita. Ajá. Entonces lo único que hacían lo metías a la bolsa y lo andabas paseando con él para que fuera ubicando los sitios por donde andabas, ¿no? Por donde te desplazabas. Y cada día que pasaba, efectivo de censado, se te iba reduciendo un día y a los 30 días te decía, pues, congratulations, ya es tuyo el celular, te lo regalamos, ¿no? Te lo llevabas con Alberto te lo desbloqueaba y ya como incentivo, pues, por haber participado en esta onda, ¿no? Entonces, lo que hacía es que se ubicaba, los datos se guardaban y tú cuando pasabas por algún hotspot ahí de la colonia, de Camino Verde, donde los residentes vivían, hay un lugar que se llama La Granja, bueno, después les platico de eso, ¿no? Entonces se conectaba automáticamente al Wi-Fi y los datos se descargaban. Entonces no tenías datos para empezar, no tenías chip de celular, ¿no? Se descargaban los datos y del otro lado, bueno, pues se transferían a un servidor
del servidor de allá del Camino Verde al servidor aquí en CICESE. Hizo sus programitas también Alberto, hizo la analítica de los datos y demás. Mapeó por dónde las rutas que usaban diariamente, por dónde andabas, a qué horas, bla, 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 bla. Se hicieron inferencias sobre, según la velocidad, pues ibas en carro, si habías tomado el micro, o si ibas a pie, por dónde te metías y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tuvieron resultados interesantes, ¿no? Y aquí les voy poniendo, pero bueno, a lo mejor no lo ven muy bien, pero son papers que sacamos, artículos donde se reportan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces empezamos a ver cosas curiosas, como por ejemplo, a estos polígonos les denominó no sé por qué, como geodas, ¿no? Pero bueno, lo que hizo básicamente es que empezó a ver que había una diferencia significativa. Tú le decías a Google Maps o cualquiera de esas aplicaciones, yo quiero ir de este punto A a punto B, te da una ruta, ¿no? Esa es la ruta sugerida. Pero resulta que tú veías las rutas reales que usaban los usuarios, los ciudadanos, los vecinos de Camino Verde, y se iban por otras rutas que no eran las indicadas, ¿no? O sea, sí, habían diferencias muy significativas. Entonces, básicamente, él sacó los polígonos estos, entre más grandes son las áreas de los polígonos sumadas, quiere decir que más grandes son las diferencias, ¿no? de la ruta sugerida con la ruta que estaban utilizando las personas. Y empezamos a ver cosas ya después, en un análisis ya más contextual, a ver por qué está pasando eso. Nos dimos cuenta, por ejemplo, la ruta sugerida era la roja, ¿no? Para llegar allá. Pero la gente se daba vuelta, se iba por la verde y luego la partecita amarilla. Ah, caray, ¿por qué? Ah, pues resulta que la parte verde es menos empinada que la otra roja, ¿sí? Y la amarilla es todavía menos empinada, ¿no? Entonces la gente prefería irse por una ruta más larga, en este caso, porque era menos empinada, ¿no? Y porque estaba menos jodido el pavimento. Estaba mejor el pavimento, si ibas con carrito, jalando el carrito de cosita, de carriolita o alguna cosa, pero y te cansabas menos, y entonces empezamos a ver cosas como esas, que era, o porque era muy peligroso por acá, o que no por acá, no sé qué tantas cosas. Y entonces, y eso se explicamos solamente por el contexto que conocen las personas que viven en ese lugar. Entonces, ahí viene la oportunidad que ya he planteado desde ese tiempo, pero no ha habido interesado en tomar. O sea, yo veo una oportunidad en esos programas de recomendación de rutas, incorporar información semántica, ¿sí? Que te diga, por ejemplo, el nivel de peligrosidad del lugar, ¿no? A mí me tocó hace unos años, una experiencia muy mala en el centro de Los Ángeles, que iba con mi familia, mi esposa y mi hija, íbamos caminando, estábamos en una zona muy bonita, ahí donde había museos y eso, queríamos ir a la parte que se llama Little Tokyo, ¿no? Nos fuimos caminando, y relativamente estábamos caminando, y de repente nos encontramos con una zona de esos campamentos de homeless que no sé si les ha tocado verlos, ¿no? Que son casas de campaña, gente tirada en el piso y viendo ahí, quizás, no sé qué, guacareos, no sé cuánta cosa, olía feo, jeringas tiradas, era una zona peligrosa. Google nos sugirió esa zona, pero Google no sabe, no tiene inteligencia para decirte nomás que porque esta es una zona catalogada como peligrosa, donde hay tales características, ¿no? Si hubiera incorporado información semántica, podría haber ese tipo de avisos, un nivel de peligrosidad, por ejemplo, un nivel de presencia de baches, decir, pues no hay calle, esta no es calle, pero pues este es un caminito que se usa para llegar del punto A a punto B, esto es menos empinado, esto tiene un walkability index, ¿no? Una caminabilidad, ¿no? Se pronuncia así. Así se utiliza el walkability, ¿no? ¿Qué tan caminable es un lugar, ¿no? ¿Por qué caminable? Porque a lo mejor está menos empinado, porque está más planito, porque hay pavimento, porque hay banqueta, donde hay rutas ciclistas, pendientes de cuestas. Entonces, la idea está abierta, que yo
digo, las fronteras de hace algunos años, es precisamente eso, incorporar información semántica que solamente la gente conoce, que la gente puede ir incorporando para incorporarla a las sugerencias de la ruta, ¿no? Este sería un tema. Y luego otro que también había iniciado hace tiempo, les digo, un experimento chico, pero me gustaría llevarlo más allá. Ustedes conocen el transporte público aquí en Ensenada, ¿no? Es decir, camiones de los 70 o no sé de qué años eran, tipo camiones, hay unos más nuevones, pero pues a cada rato vemos que no hay paradas oficiales. Ahorita les digo las experiencias que los camioneros, los choferes no obedecen las rutas que se supone que son las oficiales. A cada rato andan chocando las unidades porque andan hechos como si llevaran ganado en vez de personas, o no tienen frenos, están en malas condiciones. En fin, hay problemas serios con la movilidad, ¿no? Hace años, unas chicas que vinieron en el verano de investigación científica, Mónica Tentori y yo los pusimos a hacer un experimento, ¿no? Les dimos una aplicación en un celular para celulares que traen ahí, y les dimos dinero para que se subieran a rutas de bus, y con esa aplicación, se llamaba Incense, podían ir haciendo cosas como se subían y decían, me subí, y hay 5 pasajeros ahorita, ¿no? Y esta aplicación lo que hacía era geolocalizar e ir guardando por dónde ibas corriendo. Entonces, subía un pasajero, te picabas al más, ¿no? 2 pasajeros, pues más, ¿no? Bajaban 3, menos, ¿no? O sea, ahí ibas, entonces te ibas dando cuenta en cada punto que se paraba, cuántos pasajeros subían, y finalmente te das cuenta, se dieron cuenta de cosas como cuántos pasajeros subían y bajaban, si iba ya saturado, es cosa común que hacen aquí, ¿no? Que saturan los camiones más del máximo permitido. Se dan cuenta que se iban por rutas que no deberían dar los choferes, ¿no? O sea, pone que la ruta es por la Cortés y no sé qué, y la Juárez y se metían de repente por otras, ¿no? Porque sabe que quería ver, o que de repente se paraba el chofer ahí por unas horas, iba a comprar una torta y no sé qué. Los pasajeros esperando y el chofer por allá comprando sus tortas, no sé qué. Se enteraron hasta de que si cosas más chuscas, ¿no? Decían, mira, es que el chofer viene con su esposa, baja, cuando te para adelante, se sube otra mujer y se le pone y se habla. Cosas que ya no le importaban, ¿no? Que eran no parte del estudio, pero era lo que nos platicaban las chicas. Eso no nos interesa para estos estudios. Y se hizo algo muy simple. Se metió la información geolocalizada en esos, pues, aplicaciones que ya hay donde le metes y te mapean y te dicen, ¿no? Ahí yo veo la oportunidad para hacer una herramienta de empoderamiento ciudadano, ¿no? Llamar así, donde se vigile, hacer una plataforma de crowdsourcing como la que hicimos para el caso de la movilidad urbana y el Camino Verde, una plataforma de crowdsourcing donde automáticamente tú con tu celular puedes ir recabando los datos, no los tienes que estar enviando ¿cómo se llama? En tiempo real, pues los vas recabando, ¿no? Hacen el tracking, y después en la parte de la analítica, esa parte no la trabajaron, pero forma de Alberto se podría expandir y hacer para ese tipo de cosas, simplemente para ver la observancia de rutas oficiales, el número de pasajeros, el estado de las unidades, algunos otros eventos de interés, en fin, tener herramientas que con datos sólidos te permitan estar teniendo y que se puedan mostrar al ayuntamiento para que vean cuál es el comportamiento de los choferes. La primera idea que había tenido, de hecho en ese entonces, era instrumentar los microbuses, pero tenemos en otros problemas, pues, ¿no? Los microbuseros están sindicalizados, el sindicato no quiere que se arreglen nada, porque no quieren que los vigilen, te metes en otra serie de problemas, pero los ciudadanos pueden
perfectamente subirse con su celular, y su celular le puede servir de plataforma de vigilancia para después recolectar datos y después ver qué es lo que está haciendo, cómo funciona el transporte público con datos duros, pues, y ofrecer alguna solución. Bueno, en cuanto a atención, digamos, a grupos vulnerables, pues algunas tesis han, por ejemplo, hay una que acaba de terminar, Berenice Telles, que es sistemas predictivos para manejo de plagas y patologías en cultivos. Una tesis que es como continuación de una que ya había hecho un estudiante, Lupita, bueno, en fin, que sé que es, a ver, las plagas y las enfermedades en los cultivos no llegan nomás así por arte. Tienen que dar ciertas condiciones para que aparezcan. Y están las condiciones de temperatura, de humedad, ciertas condiciones aparecen. Pueden propiciar que aparezcan. Si no están en esas condiciones, nunca van a aparecer. Entonces, es conveniente hacer la monitorización de este tipo de parámetros para hacer también un uso más racional de los productos. Por ejemplo, ¿para qué echar plaguicidas si las condiciones no se están dando? Vas a gastar dinero en eso, vas a bajar la calidad del producto porque lo que tenías orgánico pues ya no va a ser orgánico con las plagas, vas a tener que lavarlo después, con los plaguicidas, vas a tener que lavarlo, en fin, uso más razonable de los productos y prevención de plagas y enfermedades. Bueno, ella trabajó en esto, ya habíamos trabajado hace tiempo, eso atendiendo un sector que está bastante golpeado en nuestro país, que es el del campo, para pequeños productores, ¿no? En particular en eso. Y luego otra que les voy a platicar ahorita un poco, el grupo en general donde trabajo, nos hemos enfocado desde hace años a trabajar con adultos mayores, ¿no? Que también es un grupo que yo veo como desfavorecido, y personas con discapacidades, que hay una intersección grande entre ser adulto mayor y tener discapacidad. Digo, ahorita no me considero todavía adulto mayor, pero ya tengo una discapacidad que no tenía hace 10 años, que ahora utilizo lentes. O sea, tengo una prótesis para los ojos, que es esta, ¿no? Y después, quién sabe, ya me doy las rodillas, y bueno, en fin, hay una intersección grande entre discapacidades y adultos mayores, ¿no? Son dos grupos vulnerables y ahí hay algunas tesis, ¿no? Les platico, por ejemplo, lo que hizo Valeria Soto, profesora ahora en Saltillo. Bueno, en unas casas, no sé cómo llaman, algunos llaman asilos de ancianos, otros llaman centros geriátricos, otros llaman, en fin, lugares donde se tienden a personas mayores, tanto públicas, como el asilo de ancianos, la Casa de Barrio de Nación aquí en Ensenada, como otras privadas, que es Serena en Rosarito. Se hicieron varios estudios, ¿no? Varios trabajos ahí con estos lugares. Y, por ejemplo, este es un estudio que se hizo en todos, pero más allá del Rosarito, se instrumentaron tanto les paso para acá. Ahí están las técnicas que se usaron, no voy a adentrar en eso, ahí están los papers. Se instrumentó tanto el lugar, ¿no? Se pusieron noditos, sensores en varias partes para poder hacer triangulación de las señales y para detectar, para hacer algunas, bueno, tener un ambiente instrumentado, pero sobre todo porque había un modulito como ese, cajita blanca, que los viejitos, las personas que estaban ahí, se les ponían un bolsillo o algo, y ese ayudaba con técnicas de procesamiento ahí, de predicción y demás, a ver, o sea, a final de cuentas, lo que nos decían los cuidadores es, nosotros somos los cuidadores por 20 o 30 años. A nosotros nos interesaría saber, al menos, dónde está cada persona, qué anda haciendo, ¿no? Pero no podemos estar dos atrás de 30, porque aparte
tenemos otras cosas que hacer, preparando los medicamentos que se le va a dar a tal hora, en fin. Entonces, a final de cuentas, la instrumentación que se hizo fue para poder determinar por medio de sensometría y todo tipo de cosas dónde andaban y qué andaban haciendo, ¿no? El sensorcito te decía, va caminando, bueno, que te ubicara por dónde va caminando, ¿sí? Y decirte, por ejemplo, cosas como, mira, don Pedrito, ¿sí? Y los cuidadores con una aplicación en el celular o en una tablet podían estar viendo a todo momento dónde andaban, pues, ¿no? Y qué andaban haciendo, ¿sí? Y te decía, pues, cosas, por ejemplo, mira, don Pedrito va caminando hacia la puerta de salida, ¿sabes? Pues, ¿qué anda haciendo, no? O hacia las escaleras, espérenme, vámonos. Te mandar alarma, pues esa era la intención, que te mandara una alarma. Hay una zona de cuidado que es la salida, otra que es las escaleras, otra. Y alguien se aproximó por ahí, ¡pum!, una alarma. A ver, don Pedrito va hacia las escaleras, vámonos corriendo por don Pedrito, ¿no? O don Pedrito pasó de un estado de caminar, o sea, de andar parado, a un estado acostado repentinamente. O sea, se cayó, ¿no? Digo, hay falsos positivos también, falsos negativos, pero pues no te vas a andar con la duda. Si el sistema te está diciendo que puede haber la probabilidad, pues vas a ver si es cierto, que se cayó, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que se hicieron en la tesis de maestría de Valeria. Pero como duró un año recabando ese tipo de datos y siguió más adelante recabando datos, entonces para su doctorado dijo, bueno, pues ya estoy teniendo datos suficientes como ahora para pasar de la fase de monitorización a la fase de identificación de patrones y con ello la fase de predicción, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Bueno, pues porque si tú sabes los comportamientos que... No sé qué está haciendo ahí. Bueno, te da información de tiempo, te da información de localización, te da información de actividad, etcétera. Creo que eso es lo que venía en la animación esta. Ok, bueno, entonces si tú ya sabes que don Pedrito se levanta, su rutina es, porque eso te lo dice el aparatito que trae, que diario se despierta como a las tempranero, ¿no? A las 6 de la mañana, luego pues se queda sentado un rato en la cama, luego pasa al baño, luego de ahí sale, luego se va a la salita, digamos, de convivencia, y espera como a las 7, 7:30 a que le den el desayuno, y más o menos a esa hora llega Petrita y se ponen a platicar. Bueno, no sé si están platicando o no, pero están un lado del otro, ¿no? Y también a la hora de ver las novelas o de la tarde, que se reúnen y todo, o sea, ya tienen los patrones de comportamiento. Entonces, resulta que el sistema empieza a hacer predicciones, ¿no? De cuál sería la rutina esperada de don Pedrito de hoy, ¿no? En general, estas personas, por el lugar donde están, también la edad y las opciones que hay, pues no tienen muchas variaciones en sus rutinas. Pues entonces, diseñó, ¿cómo se llama? Valeria, una agenda predictiva que te daba lo que se esperaría del día de hoy. Pues, ¿no? A esta hora debería estar hoy. Y si empezaban a haber desviaciones de los comportamientos esperados, pues empezaba a dar como... Vayan observando eso. Y si el patrón de comportamiento se iba hoy, era aislado, pues nomás hoy, pero ya no, si era muy consistente, ¿no? Dicen los médicos, por ejemplo, bueno, un síntoma de las personas que empiezan con Alzheimer, que no es muy perceptible, a menos que antes tú ahí viendo, no es muy perceptible, pero una máquina que está 24 horas haciendo esto puede identificar esos patrones, es que empiezan a cambiar, a hacer pequeños cambios en sus comportamientos habituales, pues, ¿no? O sea, a lo mejor ahí hay algo que se pudiera o se debería estar atendiendo a ver por qué está haciendo estos cambios, ¿no? A lo mejor porque se enojó Petrita con don Pedrito y ya no saben y por eso no se juntan, o bueno, lo que sea, pero hay que atenderlos, pues, ¿no? Entonces, en esto es lo que trabajó después Valeria, la parte de la agenda predictiva, que era el instrumento con el que se podían ver desviaciones de los comportamientos esperados
de las personas, de los residentes de ahí del lugar, ¿no? Bueno, información de bla, 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 bla. Y este tipo de cosas de hacer con acelerometría, con diferentes sensores, con sensor de proximidad, lo llevamos también a una herramienta que había planteado yo desde hace ya 10 años, para ciegos y débiles visuales, ¿no? La idea básica es como le hacen los murciélagos, otros animales, envían una onda de radiofrecuencia, longitud de onda, que rebota y con eso saben que hay un objeto cercano, que se van acercando y demás, ¿no? Bueno, pues eso es el principio básico en el que se hizo esa tobillera, pero la idea es que se pudieran hacer módulos que puedas poner en el gorro, que puedas poner aquí, en la cintura, donde sea, pues, ¿no? Entonces, se hicieron algunas pruebas donde no. Desafortunadamente, esto sucedió durante el auge de la pandemia, el punto más alto de la pandemia, y no pudimos probar con ciegos, de una asociación de ciegos y de débiles visuales de aquí en Ensenada, que teníamos la intención. Entonces, bueno, con el roomie que vivía con él, lo vendó y, a ver, camina con esta cosa, te voy a poner obstáculos, no vas a saber, y no vas a ir caminando y sintiendo la vibración que te daba conforme te acercabas a un objeto. Es como cuando echa reversa del carro, ¿no? Bueno, aquí puede hacer sonidito o, en este caso, elegimos un vibrador, ¿no? Que te iba dando, y entonces ahí se iba caminando y iba navegando el espacio, ¿no? Entonces, ese es como se llama la intención de esto, tener módulos que te los puedas poner. Si te lo pones a nivel de tobillera, pues lo que hay aquí abajo te va a ir diciendo. Pero si vas caminando en la calle y hay una ramota por aquí, pues no te va a servir nada de la rodillera. Por ahí en la gorrita o en una bandita o algo, pues ahí te diría aquí está, ¿no? Entonces, y la intención entonces, y a donde lo llevó Pablo, primera etapa, es que estos estuvieran interconectados en un sistema, ¿no? Que el celular que traes en el bolsillo fuera el hub de una red o diaria network, de una red corporal, y que pudiera entonces comunicarse con servicios propios que están en servidores o servicios de terceros. Por ejemplo, si eres una persona ciega, vas caminando por la calle, el servicio de Google Maps te puede ir diciendo, mira, te vas acercando a la oficina o al consultorio o al lugar que andas buscando, ¿no? Y se puede meter aprendizaje automático para identificar las rutas por donde han saltado, si han habido variaciones en cuanto, no sé, cosas que se oigan ahí, o imágenes, a lo mejor ir capturando imágenes y caray, aquí de repente ya hay un hoyo ahí en la banqueta porque están trabajando, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces aquí yo lo que veo es oportunidad de trabajar más en la plataforma, por una parte, para hacerla más robusta, más completa, y luego entrar a la prueba y rediseño con usuarios reales. Pues esta plataforma solamente se ha probado con estudiantes, ¿no? Con el paro, a ver cómo jala, ¿no? Ya jaló bien, pero bueno, el chiste es con usuarios potenciales reales, ¿no? Con gente que sí tenga discapacidad. Y se pueden incorporar cosas como las que ya hemos trabajado en diferentes plataformas, como las que les voy a mostrar. Verán, algunas de estas cosas les suenan, otras no. Interacciones proxémicas, ¿no? Para Internet de las cosas, ¿qué es eso? Sí les suenan. Ahorita les platico qué es eso. Y luego, capacidades semánticas al Internet de las cosas. Pues, ¿qué será eso, no? Comunicación oportunista de datos entre regiones desconectadas. Bueno, en fin. A ver, vamos a ver.
la proxémica. Allá por los 60, un antropólogo, Hall, de apellido Hall, él definió distancias proxémicas. Decía, depende de la cultura y todo, pero en diferentes culturas la gente interactuamos guardando cierta distancia, ¿no? Y, por ejemplo, hay un cuate que se fue a trabajar a Corea y dice que ya le sorprendía cómo este trabajo se le ponía muy pegadito, pues, y él se ponía así como que, espérate, no, ¿por qué? Porque le estaban violando su espacio íntimo, ¿sí? Entonces, Hall definió ciertos espacios, más bien, espacios, como el íntimo, ¿no? Que varía de acuerdo a la cultura, pero es el espacio donde dejas entrar, pues, a las personas más, a tu amigo que abrazas, o al niño, a tu hijo, que vas de la mano, cosas así, ¿sí? Pero si alguien que no es tan conocido se mete a tu espacio íntimo, te sientes hasta raro, ¿no? Espérame, a un ladito, ¿no? ¿Qué traes? ¿Sí? Entonces definió eso, ciertos espacios, el íntimo, el personal, el social y el público. Son los que guardamos, la distancia que guardamos de acuerdo a la situación y a cómo nos llevemos. Bueno, pues años más tarde, en el, no sé, 2002, 2003, no me acuerdo, un investigador, Greenberg, propuso que para sistemas de cómputo ubicuo se pudiera agregar, aparte de la distancia, que es la primera, otras dimensiones de proxémica, como es la localización, el movimiento, la orientación y la identidad. Todo eso se puede instrumentar. Todas estas dimensiones se pueden instrumentar y cuantificar. ¿Para qué? Bueno, él daba en ese paper unos ejemplos de interacciones proxémicas que decías, es que tienes una pantalla pública aquí, ¿sí? Y entonces, si tú vas caminando hacia la pantalla, se va pensando que tú te vas acercando y entonces la pantalla se va a encender porque se está infiriendo la intención de que tú la quieres usar. Si yo estoy parado aquí, volteando hacia allá, pues no se cumple, porque se cumple la distancia, pero no la orientación, pues, ¿no? Entonces no se activan a lo mejor los widgets aquí para que yo haga rayas y cosas del tipo, ¿no? Entonces, es más o menos los ejemplos que daba aquí. Bueno, pues Luis Carlos, uno de los estudiantes, instrumentó algunas cosas, varias cositas. Fue muy interesante porque pues, le entraba tanto a la electrónica como al software. Instrumentó varias cosas precisamente para eso, y para que su espacio de trabajo, cuando llegara, si pasaba, no sé, por un lector el NFC, no sé, que tenía conectadas hacia su computadora, que desde que entrabas al edificio, te mandaba señal de que pues, se prendiera esa onda. Se prendiera la luz y se prendieran varias cosas, el aire acondicionado, o sea, varias instrumentaciones ahí que hizo, y entonces, pues, las intenciones, o sea, esto se usa mucho en HCI, ¿no? Porque las intenciones que tú des, o sea, son nuevas formas de interactuar. Pues. Simplemente con voltear hacia un objeto y acercarte a él, ya estás, es una manera más natural de interactuar con los objetos. ¿Sí? Entonces él trabajó en este tipo de cosas, y luego Paul Estrada le sumó semántica, no solamente la intención de la proxémica, sino también semántica, ¿no? Los objetos del Internet de las cosas se supone que son objetos inteligentes, pero ¿qué tanta inteligencia ¿qué tanta inteligencia les puede dar uno? Bueno, a lo mejor lo que puede decir uno es asociarle cierta información que te diga, yo soy un objeto con tales características, puedo emitir información de ese tipo, en este tipo de unidades, puedo, aquí encuentras un URL donde viene la descripción, viene ese tipo de cosas, ¿no? Hizo algunos ejemplos,
Allá hizo un zoom semántico, ¿no? Definió lo que le llamó un zoom semántico, que es entre más te acerques, te van más información con más grado de detalle. ¿Sí? Por ejemplo, ahí, y fíjese, no sé hace cuántos años sería, pues una tablet bien rara, ¿no? Que se había conseguido, que nos prestaron antes de las iPads. Y ahí lo que hacía era, con ver el código de barra de un producto, te decía el contenido calórico, entonces iba a cierta página, ¿no? Donde está la información sobre un producto y te decía el contenido calórico, bla, 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 bla. Antes de que salieran los mugrosos estos, ¿cómo se llama? Los sellitos, ¿no? Donde que le ponen ahora que alto en sodio, alto en calorías, alto en azúcares, alto en... Bueno, pues ahí, así de lejitos te daba por ejemplo, no sé si alcanza a ver ahí, pero bueno, te daban el sodio, por ejemplo, alto, bajo y ese tipo de cosas, ¿no? Te acercabas más, te decía, ¿por qué? Porque tiene tanto sodio y el recomendado diario es tanto, ¿no? Te daba más nivel de detalle de información. O, por ejemplo, aquí, donde al entrar en una habitación, que había varios objetos inteligentes, tú con que apuntaras hacia acá o hacia allá, te daba una vista aumentada, todo eso con realidad aumentada, ¿no? Te daba una vista aumentada de los objetos inteligentes. Decía, por ejemplo, mira, pum, el florerito ese, ¿no? Y es un florerito que dice que tiene rosas, la temperatura es de 25 grados centígrados, el estatus, la humedad, bla, bla, bla. Y si te acercabas más, a ver, no, ese es el detalle. El primer detalle de lejos era una carita feliz o una carita triste, ¿no? Sacando la lengua, si tenía sed la plantita, ¿no? Si no le habían echado agüita, ¿no? O si tenía mucho calor y todo. Y se acercaban más y te decía, ¿por qué está sacando la lengua? ¿Por qué está triste? Porque la temperatura está muy alta, porque está muy seco, por esto, por lo otro, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas sacó una plataforma para aumentar objetos y que te diera información sobre comunicar los objetos y ya sobre eso construir el tipo de aplicaciones que tú pudieras, ¿no? Esto, yo lo veo como cosas que se pueden incorporar en esto, en lo de los discapacitados y débiles visuales, o incluso en ambientes como las residencias geriátricas, ¿no? Creo que hay oportunidades de seguir trabajando en eso, como bueno. Es que hasta me fui rápido, bueno, está bien. Bueno, finalmente, estaba platicando el otro día, a lo mejor ofrecemos tenemos una oportunidad interesante, estaba platicando con Jesús Pablo, ¿no? De cómo que ahorita anda de moda los sistemas estos large language models, ¿no? Como ChatGPT o el BART o varios que han estado saliendo, ¿no? Y luego de repente empiezan a salir noticias así medio, no sé, como muy mediáticas, ¿no? De que pasó el examen, no sé qué, ¿no? Le pusieron al ChatGPT o al BART, ¿no? El examen de licencia de conducir, ¿no? Al menos el teórico, y lo pasó, ¿no? Mejor que tanto por ciento de la población. En este caso, un examen de estudiantes de medicina, ¿no? Que querían tener un certificado de algo, ¿sí? Que tienen clinical knowledge, ¿no? Que salía mejor que los estudiantes. Uno que pasa, hubo otro por ahí de un examen de leyes, ¿no? Quieren ser abogados, tienen que hacer un examen. Pero a veces son como muy sensacionalistas, ¿no? Ya te pones a ver, pero ciertas cosas sí son capaces, ciertas cosas no. Pues bueno, lo que planteamos es que hay que hacer un análisis más a profundidad. Seguramente hay situaciones donde hay ciertas sutilezas del lenguaje, hay sarcasmo, hay varias cosas que no
los sistemas automáticos, al menos basados en estos modelos que tenemos ahora de redes neuronales profundas, no dan para más. Tienen sus limitaciones. Entonces, lo que hemos pensado es hacer precisamente tomar algunos exámenes, decía un cuate de la Facultad de Derecho de la UABC, que a él se le ocurre varios exámenes que toman alumnos y profesionales también del área de Derecho, que él dice, yo te juro que van a salir mejores tus sistemas que el promedio de las personas que lo toman. Bueno, habrá que ver. Entonces el chiste es hacer algunos exámenes estandarizados, tener grupos de control e ir midiendo hasta dónde sí y hasta dónde no. Y hacer algunos exámenes que necesitan de experiencia humana, necesitan de las sutilezas esas que nos da el pensamiento, la asociación de ideas y de cosas que no hacen estos sistemas, ¿no? Estos, desde el nombre ya debe uno sospechar, los large language models son predictores de palabras, pues. Agarran un corpus grandísimo y predicen con base en cómo están los escritos de todos ese gran corpus, qué es lo siguiente que debería venir para que gramaticalmente esté bien, pero no tiene semántica, no tiene contexto, no tiene otras cosas. Pues. Entonces, idear algunos test también donde se requiere de semántica, se requiere de contexto para mostrar ciertas limitaciones. Y otro tiene que ver con, también me lo planteaba un cuate de la UABC, que ahí van a hacer el nuevo rector anunció que va a hacer una defensa del tribunal universitario y ahora va a hacer una defensoría. Bueno, en fin, el chiste es que hay ciertos procesos que requieren de lo que le llaman una cadena de custodia, donde se requiere, donde tengo la oportunidad de que con contratos inteligentes que están basados precisamente en blockchains, ¿no? En estos ledgers distribuidos, se puede llevar muy bien, se puede analizar el proceso y se puede hacer una implementación de esa cadena de custodia para evitar duplicidades, para evitar los procesos, para darles más seguridad, para darles una rastreabilidad inequívoca a todo el proceso, determinar la proveniencia de los documentos y demás. Ese puede ser un caso de estudio, se podría encontrar otro más interesante o más acotado al tiempo que se tiene para una tesis, ¿no? Bueno, hay varias otras cositas ahí que tengo en el cosas que dicen con el tintero, ¿no? Pero yo creo que ya estamos en tiempo, ahí les dejo. Entonces, básicamente ese es en resumen, les presenté algunos temas en los que he estado trabajando, ¿no? Con grupos vulnerables, sobre todo enfocado a las discapacidades, adultos mayores, instrumentando con cosas de Internet de las Cosas, con predictivo por medio de aprendizaje automático, movilidad urbana, y ahora pues, analizar algunas de estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, si alguien quiere leer algunos de los papers para conocer un poco más del trabajo, esa es mi dirección de contacto de correo y esta es donde pueden contactarnos a ti. Si a alguien se le ocurre, se podrían hacer algunas otras cosas y quieren nomás platicarlas, yo, pues si sabes que yo no quiero hacer la tesis, pero se me ocurre que hasta me da malas ideas, ¿no? Pues puede salir algo interesante para eso. Bueno, pues eso es. Voy a parar por ahí. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar con una breve sesión de preguntas y respuestas.
Por ejemplo, decías que hiciste un proyecto que querías más o menos dar el comportamiento de los murciélagos y pusiste la foto del Arduino. ¿Hay alguna manera de optimizarlo sin ocupar cosas de esa placa? Bueno, todo lo que se hizo es a nivel de prototipo, no está nada optimizado, grandotes y en la vida real, o sea, vamos, estos son prototipos de laboratorio. Para llevarlos a un nivel de un producto final que se usa por usuario, hay todo un proceso, ¿no? Tú ves bueno, no les mostré las fotos, pero sí son tan feitos, los hace un bulto. Pues sí les mostré los del mundo. Un primer, tan bultoso, pero ahorita lo que quieres es que jale, pues. Quieres ver que esté dándote buenos resultados, que sea fidedigno. El año que tiene el estudiante, pues no va a hacer un producto. Entonces, ya que tiene mucho potencial de mejora, ¿verdad? Mucha oportunidad de mejora para hacerlo más chiquito, integrado, seguirse a un diseñador industrial para que la formita, el form factor. Sí, eso. Pero básicamente todos sus proyectos son de sensado y proceso. Sí. Sí. Bueno, sí, porque es, o sea, primero la parte del sensado, adquisición el procesamiento de los datos, el envío, la analítica, así. A veces también se meten en protocolos, que es una de mis áreas que yo inicialmente cuando llegué a GLCC eso era lo que trabajaba, los protocolos. Ya con el tiempo vi como que no me pelaban mucho y protocolos, hacer tesis de protocolos, bueno, pues empezó a ofrecer tesis de sistemas, ¿no? Ya más integrados, incluso trabajando cosas como lo que les dije, eso de realidad aumentada. Hace 10 años trabajamos ya en realidad aumentada, ¿no? Todavía no se ponía de moda. Que esos HCI, pues, ¿no? Entonces me tuve que ir moviendo. Yo venía de protocolos y redes y me estoy moviendo hacia arriba y ahora le hago al HCI, a otras cosas que, ¿no? Pero sí, o sea, lo que preguntas, todos estos son prototipos de laboratorio que lo que quieres es que jalen y ya hacerlos más pequeños, un formato adecuado, más integrado, pues es otra etapa a la que normalmente en un año no se llega. Un comentario sobre eso, las placas de Arduino, ahorita creo que vi el uno que están usando ahí, esa mide como 5 por 7 centímetros. Yo tenía un comentario, pregunta relacionado con tengo la fortuna o desgracia de conocer la zona. Es una zona muy accidentada, pero por sí, sí. Creo que Tijuana es la ciudad más accidentada en cuestión topográfica. Entonces, pues sí está complicado. De hecho, esa necesidad creo que todos la hemos tenido. Los que interactuamos aquí con sistemas de navegación, por ejemplo. Y sí estoy de acuerdo con las observaciones de, pues, como que está diseñado para primer mundo. No sé exactamente qué variables o qué parámetros, de acuerdo a, pues tomar varios parámetros. Uno de ellos es pues la distancia, el tiempo considerando tráfico, que eso depende de datos que está generando la gente, los usuarios, y pues también contempla, creo que por ahí cuando estás en la orilla de la ciudad o cosas así, integra también lo de casetas de cobro y ese tipo de cosas. Y en base a eso te ofrece una o dos rutas y ya pues tú decides por cuál circulas. Pero estoy de acuerdo con que no contempla cuestiones de tercer mundo. Yo tengo una historia ahí, precisamente ahí en la zona de Camino Verde, a un lado hay una colonia que se llama Pacífico, donde viví un tiempo. Entonces, cuando era nuevo ahí en Tijuana, lo que hacía pues era pues pedirle la ruta, no sé, esa vez iba a salir al car wash. Entonces busqué un car wash que estuviera cerca y le piqué y ya me mandó por una ruta. Me encontré el primer muertito que viene en la ruta. Pero era algo que no contempla ese tipo de cosas, no contempla baches,
muchas veces la ruta que me ofrecía me mandaba por unas calles de terracería horribles, ¿verdad? Pues, que para mí hubiera sido más conveniente, ¿sabes qué? Darme una ruta más larga, pero que sea segura. Segura en cuestión de, pues, de frecuencia y aparte, pues, para el carro. Los comentarios. Y la pregunta que tenía respecto a eso es, ok, el estudio contempla el obtener esa información, ¿verdad? Como que ya se resolvió el problema de cómo monitorear la movilidad para ese tipo de situaciones. Ahora, ¿cuál sería el plan o cuál sería la siguiente etapa? Me queda claro cómo hacerlo llegar a la plataforma. O sea, el objetivo de ese proyecto sería, una vez reunidos los datos, hacérselos llegar a Google o generar una nueva aplicación que los contemple. O sea, una alternativa para Google Maps. A ver, yo lo que planteaba en el proyecto de incorporar la información semántica es que Waze, creo que Google también te dan unos APIs donde tú puedes hacer como agregados, pues. Entonces yo lo vería así como un plugin o como un agregado donde puedes decir, le voy a meter el plugin de Camino Verde, por ejemplo, o de Tijuana, pues, ¿no? Y ese te va a dar información, así como el Waze te permite alimentar el tráfico y eso, que te permite alimentar otras cosas que te vas a encontrar ahí, pues eso, lo del muertito, ¿no? Varios perros, aquí hay picaderos, aquí hay ese tipo de cosas. De hecho, ahorita que decías de Camino Verde, que esas son las realidades que se enfrenta uno trabajando al campo, pues, en estos lugares. En ese entonces compramos, por el proyecto, un dron, ¿no? Porque inocentemente nuestro objetivo era también dronear un poquito ahí y hacer un mapeo de la zona, pero cuando llegamos muy contentos con nuestro dron ahí, con los anfitriones, digamos, de ahí de la Camino Verde, ¿verdad? Un dron aquí. ¿Sabes que aquí los carteles que hay aquí, las gente de aquí salen muletas, el Teo y no sé cuál, otro de los famosos es el Pozolero, creo que también anduvo, o sea, gente que uno ve en las noticias que eran malos, pues salieron de Camino Verde varios, pues, de controlado por los carteles, ¿no? Volar en dron, pues. Los tiros humanos. No, o sea, no es, o sea, soy muy bonito en la literatura, sí, mandamos drones, volamos, pues sí, lo haces en Londres, o lo haces no sé dónde, pues aquí, para el Camino Verde en particular, no lo vas a hacer, no se puede, se acabó, no. Si eso, salir con los chamaquitos, es que no se los mostré, pero era los chamaquitos de una club que hicimos de niños, salieron a tomar fotos de la colonia, pero fue con autorización y con el consentimiento y porque el patrón, así le llamaban, el patrón allí, ya sabía que son niños de Camino Verde que andan haciendo una clase de computación, ¿no? Entonces ese tipo de cosas ni no vienen en el paper, porque pues, tampoco vas a ponerlo, que el patrón ahí que autorizó, pues, ¿no? Pero es el tipo de cosas que suceden cuando trabajas en este agradecimiento al paciente, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es, así es. La compañera de joven ya se asustó y dijo, ay, ¿dónde viene estudiando? Bueno, pues sí, nomás hay que saber, pues, o sea, ya cuando trabajas en campo, en zonas urbanas, hay que saber el contexto, pues, dónde estás trabajando. Eso es parte de que no vienen los papers, pues, no vienen los te enfrentas cuando estás ahí. Bueno, total que el dron nunca lo usamos. Nunca lo usamos, se lo pasé a Jorge Torres, que tiene otro tipo de drones. A lo que quería no lo voy a usar, se lo transfiero, y entonces está dando un uso, pero no se pudo. ¿Hay alguien con preguntas? Está bien, pues entonces sería todo por ahora. Más le voy a entregar aquí una. Dice a la letra Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, California, el Departamento de Ciencias de la Computación otorga la presente constancia al doctor José Antonio García Macías por su impartición del seminario Proyectos y posibles temas de tesis, presentado al Departamento de Ciencias de la Computación 17 de febrero de 2020.